Amigos televidentes, seguimos en esta ronda con todos los candidatos al Senado de la Cámara de Representantes que hemos realizado aquí en A Calzón Quitado. Esta semana hemos conversado con varios de los candidatos al Senado, a la Cámara, de diferentes partidos. Hoy vamos a conversar con el doctor José Obdulio Gaviria. El doctor José Obdulio Gaviria es una persona muy cercana al presidente Álvaro Uribe. Entonces, lógicamente, va en la lista de Centro Democrático, que es la lista que encabeza Álvaro Uribe, una lista cerrada. Lista cerrada quiere decir que solamente aparecerá la esfinge del presidente Álvaro Uribe y allí los que a gusto lo tengan, los que quieran que esa lista saque muchos senadores, marcarán una X, porque esa es la forma de votar. Y aquí en A Calzón Quitado enseñamos a votar. Ustedes, cuando lleguen a ese cubículo y estén solos, pues votarán a conciencia, que es lo que debe hacer todo ciudadano colombiano. Les decía que estamos con el doctor José Obdulio Gaviria. Vamos a conversar con él durante estos 30 minutos acerca de muchos temas nacionales que él maneja muy bien, y vamos a hablar sobre todo de esa participación en esta elección al Congreso de la República que hará José Obdulio. Como siempre, él les contará quién es José Obdulio Gaviria. Bienvenido a Calzón Quitado, doctor José Obdulio, y cuéntale a los televidentes quién es José Obdulio Gaviria. Bueno, yo actualmente estoy presidiendo el Centro de Pensamiento Primero Colombia, lo que llaman en los Estados Unidos un tanque de pensamiento, que tiene como propósito principal el desarrollo del pensamiento político, formación de la juventud, asesoría a los sindicatos y un poco también imprimirle ciertos elementos doctrinarios y programáticos al partido de Uribe, que se llama Centro Democrático. En lo profesional soy abogado, ya muy abandonado el oficio, y toda la vida he sido profesor universitario, desde muy joven, desde los 20 años. Me metí por allá en una cátedra de historia, de ideas políticas, en la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y prácticamente hasta hace unos 4 años estuve siempre vinculado a la cátedra. Ahora estoy retirado porque dijéramos que comienza a notarse la pereza que dan las canas. La pereza que dan las canas. Miren ustedes, amigos televidentes, cómo el doctor José Obdulio Gaviria, igual que hablábamos que el doctor Alfredo Rangel, es un hombre de academia, primero que todo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la lista de Centro Democrático hay personas muy importantes, y hay personas sobre todo que tienen ideas. Él maneja el Centro Democrático en una parte que es muy importante, que es la parte ideológica. Entonces, como él maneja la parte ideológica, cuéntele usted, José Obdulio, a los amables televidentes, ¿cuál es el ideario del Centro Democrático? Bueno, unos aplausos del sector canino que me entusiasman mucho. Hombre, mire, yo traté con Álvaro Uribe Vélez de crear para las elecciones del 2006 una organización política ideologizada. Lo que terminó siendo el partido de la U, que se lo tomó Juan Manuel Santos realmente, y comenzó a convocar sectores de la vieja política, incluso muchos de ellos cercanos al paramilitarismo, etcétera, como se constató después por las providencias judiciales. Y cuando hablo de ideologizada, pienso esto: un partido político sin ideología es activismo apenas, y puede llegar a un tope muy pequeño. Por ejemplo, puede convertirse en un partido segundón o tercerón en elecciones, lo que le está pasando un poco al partido conservador. En cambio, un partido con una ideología, con un timos, como lo llaman los filósofos, con unas ganas de poder para poner en marcha una manera de concebir el Estado, de apreciar las cosas, e incluso de desarrollar sectores, educación, salud, etcétera, terminan siendo muy grandes, muy importantes, siendo o no una ideología desde el punto de vista del análisis correcta o incorrecta. Es decir, lo que importa es la ideología, el pensamiento. Le pongo este caso. En Perú hay un partido ya casi centenario, se acerca pues a pasos agigantados
y rápidos al centenario, que es el APRA. Y el APRA nunca tuvo un caudillo ganador. Aya de la Torre no llegó, por ejemplo, a la presidencia y murió ahí en una, dijéramos, vida política con languidez. No obstante, sus ideas, que eran unas ideas nacionalistas cercanas a la vieja izquierda latinoamericana, confrontándose muy duramente con el marxismo, con Mariátegui, ese partido nunca dejó de ser un gran partido hasta el punto que ganó las elecciones con García hace un periodo. El partido ANAPO, estaba pensando en él en estos días. La ANAPO es una ideología completamente errónea desde el punto de vista del manejo del Estado, de las concepciones de las relaciones internacionales, totalmente populista con ofertas absurdas como por ejemplo relativas al manejo de los precios, etcétera, pero era populista y por lo tanto la gente lo entendía y al tener unas ideas y un punto de vista arrasó en las elecciones del 70 y después se presentó con cierto éxito. Cuando fue abandonando el pensamiento político y quedó en manos de la maquinación y de los contratos de María Eugenia Rojas y de sus hijos y de su esposo, pues el partido perdió su presencia. Entonces, ¿cuáles eran como los puntos básicos de esa plataforma política que yo redacté? El primero, un partido de Estado comunitario, como por ejemplo expresión de Estado comunitario, consejos comunales. Incorporábamos esos consejos comunales como parte de los estatutos en relación a la forma de gobernar del partido. Estado de opinión, es decir, muy democrático, muy amplio, muy dialogante, casi que un partido en permanente reality, y un partido con un manejo ortodoxo de la economía, con sentido social, e incorporaba como principal punto la seguridad democrática confrontado con los puntos de vista contrarios, con lo que nosotros llamamos el negociacionismo, es decir, la paz simplemente rindiéndonos. El partido comenzó a forjarse y recuerdo que se nos metió en una reunión Benedetti, estamos hablando del 2005, para el 2006 el partido, y este tipo le entregó al periódico El Tiempo, el documento que yo había redactado. El Tiempo lo publicó en primera página, se constituirá partido uribista, tendrá como fundamentos tales y tales, y eso lo abortó. No obstante, se constituyó el partido ya no tan ideologizado, ni tan, dijéramos, programático, temático. Una reunión de caciques políticos, por ejemplo, que la señora tal, que el señor tal, etcétera, etcétera. Reunión de votación realmente. Y pasó lo que pasó. Terminamos siendo un partido en donde el uribismo no tenía sino una cosa, el nombre, la U. Lo demás era puro y físico clientelismo conservador y liberal. Y perdimos esa ocasión. Hoy estamos en construcción de un partido que pensamos que debe trascender en la historia, que ojalá llegue al poder en el año 2014, si no llega al poder, por lo menos que tenga una gran representación en el Congreso y que tenga vocación de permanencia. Bueno, es importante, amigos televidentes, que ustedes hayan escuchado con mucho cuidado a José Obdulio Gaviria haciendo la diferenciación clara entre el partido de la U y el Centro Democrático, que es el partido de Uribe. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente diferentes, como él acaba de hacer el análisis. Claro, es que es muy importante esto, mire. Nosotros acogimos con mucho entusiasmo a Roy Barreras porque en el año 2009 se produjo una norma que permitió un tránsito de los partidos en los que estaba la gente a otro partido por una sola vez, lo que llaman transfugismo, y entonces él ahí mismo se le voló a Vargas Lleras del partido Cambio Radical y se metió al partido de la U y comenzó a hablar el mismo lenguaje nuestro, ideología, puntos de vista. Inmediatamente salió elegido, la primera declaración pública que hizo, porque ya Santos le había dicho cuál era la estrategia traicionera del partido de la U y de él. Inmediatamente la primera declaración que hizo fue contra mí. Dijo que no, que es que ese partido nuestro era
o que el partido o que la corriente uribista era muy derechista y que ellos iban a imponer una cosa muy moderna y muy revolucionaria. Pues moderna y revolucionaria es que volvieron en muchas circunstancias a lo que vivíamos en el 2002 en el tema de seguridad de carreteras, etcétera, y en el tema de economía a una actitud de pesimismo, a una, dijéramos, a un espíritu muy parecido también al del 2002, que es el miedo a las intervenciones guerrilleras, el miedo a las intervenciones estatales, la derogatoria de normas que generaban mucha confianza inversionista, etcétera. Y por lo tanto, nosotros nos tuvimos que decidir por abandonar completamente el partido de la U, lo abandonamos, esa es la palabra, y fundar un nuevo partido que por ahora no tiene personería jurídica y que esperamos que los ciudadanos nos la otorguen. ¿Cómo nos la otorgan? Votando por ese partido. Al votar por ese partido tenemos entonces bancada parlamentaria y al tener bancada parlamentaria tenemos derecho a personería jurídica. Claro, entonces miren amigos televidentes cómo es de importante estas elecciones del 9 de marzo para este partido que nace en este momento a través de firmas, porque la Constitución lo permite, pero para tener personería jurídica, para tener una proyección, como lo quieren ellos cuando lo crean y cuando lo sueñan, tienen que tener una bancada parlamentaria interesante. José Obdulio, hay algo que la gente se pregunta permanentemente. ¿Por qué Uribe, expresidente del país, después de mucho tiempo que se decía que iba a volver a aspirar, que hizo 2 presidencias, se decide por encabezar una lista al Senado? Por una razón elemental y simple. En primer lugar, al abandonar Santos toda la plataforma política, nosotros vemos como obligación entrar a combatirlo y competir con él. Es que él abandonó la plataforma política, nosotros no estamos hablando de cosas personales. Yo por lo menos tenía como plan de vida el retiro, un retiro intelectual, llamémoslo así, de escribir, de pronto dictar nuevamente en Medellín una cátedra y cultivar a mi nieto, con una relación de abuelo a nieto productiva. Pero apenas vimos las barbaridades, sobre todo, por ejemplo, regresar a toda la ideología del Caguán y al sometimiento o fraternización del Estado con las FARC, que es lo que son los diálogos en La Habana. Nosotros inmediatamente nos reunimos con Uribe. Cuando digo nosotros, es el centro de pensamiento. Primero Colombia, septiembre del año 2010. Curiosamente, el presidente estaba en la misma tónica nuestra. Algunos miembros de lo que es hoy nuestra fracción o nuestro grupo o nuestro movimiento, muy santistas todavía en ese momento. Y nosotros totalmente convencidos de la necesidad de enfrentarlo, de confrontación. Y entonces le dijimos al presidente Uribe, como no puede haber reelección, porque si hubiera reelección eso ni discusión habría. Si hubiese hoy reelección en Colombia, el presidente Uribe, le calculo yo, obtendría entre el 52 y 53% de los votos en la primera vuelta. Pero como no la hay, por la sentencia de la Corte, muy movida, ya supimos después, por Santos, para bloquear a su competidor, el hombre codicioso de poder, ambicioso de presidencia, para honores y para cosas perfectamente personales, sino el sentimiento del servicio al público. Entonces, como no se podía, le dijimos, presidente, uno dijo, recuerdo, alguno de los miembros del Centro de Pensamiento dijo, usted sí puede ser vicepresidente. Mi tesis era, no puede, porque es que la vocación del vicepresidente es única y exclusivamente ser presidente. ¿Cómo va a poder ser vicepresidente a alguien que no puede ser presidente o que no tiene vocación presidencial? Y la otra, la segunda, que fue la que yo defendí y comencé a entusiasmar a Uribe, es que usted regrese a la política activa y al regresar a la política activa ofrezca sus servicios al país desde el Congreso. Entonces eso vino una discusión larguísima. Yo recuerdo incluso una jalada de orejas de Uribe, José Obdulio, que usted está hablando mucho de ese tema, que es, yo no lo he decidido, que bla, 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 y le dije, yo sigo hablando desde afuera para que usted lo oiga, en buena parte. Me parece una cosa de responsabilidad política y de compromiso con un país al que uno le debe tanto y el cual merece tanto. E inclusive recuerdo haberle dicho, usted sabe que yo nunca he sido candidato a nada, no he querido serlo, yo hubiera sido
ganador en el 2006, tal vez el senador más votado, según una encuesta espontánea que hizo la revista Semana, que al final la ocultó, pero puso un tarjetón en donde me incluyó a mí y yo ganaba como por 80%, en medio del proceso de gobierno del presidente Uribe y cabalgando en la popularidad de él. Entonces yo le dije, inclusive a mí me va a tocar también olvidarme de la vida de confort y de tranquilidad que siempre he tenido en lo personal y me va a tocar hacer ese esfuerzo. Se quedó callado, después comenzamos a hablar más en los medios de comunicación. Yo tenía columna en ese momento en el periódico El Tiempo, tenía el programa de Cable Noticias y entonces desde ahí agitábamos esa idea del centro de pensamiento hasta que él terminó dando una declaración diciendo que, yo recuerdo muy bien que dijo, necesitamos senadores sin torcedera, pensando en tantos que se torcieron del partido de la U y de otros partidos. Y no importa que seamos poquitos, dijo así, en plural, primera persona. De ahí comenzaron los medios de comunicación a seguirle el tema, yo seguí agitándolo y hasta que llegó el momento. De hecho, yo creo que el partido pudo haber hecho, dijéramos, haber preparado más enérgicamente la campaña si no hubiese habido tantas dudas, porque muchos amigos lo llamaban a decirle, a aconsejarle que no, ese cuento de que la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo tuvieron medio dudoso, medio indeciso, pero bueno, ya se hizo, ya está la lista, todo el mundo dice que vamos a sacar muchos, ojalá se cumpla el pronóstico, y lo que sí es que nadie va a ver de ahora en adelante, a partir del 20 de julio, con desinterés el canal del Congreso. Yo creo que sí, vamos a tener que estar sintonizando permanentemente el canal del Congreso por muchas razones, porque primero va a haber un partido realmente, si no gana la presidencia, un partido de oposición como tal, no los partidos de oposición que hay hoy en día que, como dicen por ahí, les dan mermelada y se les saca la oposición. Yo creo que Centro Democrático va a ser un partido de oposición si no gana la presidencia. Sí, a mí me pueden ofrecer 100 ministerios, 10 ministerios, 3 ministerios, me importa un comino, yo no cambio puntos de vista por ministerios. Uribe me consta que es igual. Recuerdo, por ejemplo, que delante de mí, cuando él llegó de Oxford en el año 2001 tal vez, principios del 2001 o finales del 2000, el presidente Pastrana, que andaba ya en una crisis enorme, ¿se acuerda la crisis del presidente de la Cámara que prácticamente casi lo tumba? El pomaricazo se llamaba eso. Armando Pomaric. Le mandaron a ofrecer un ministerio que él escogiera y el presidente Uribe dijo no, es que la discrepancia mía es de fondo, es radical, es antagónica, como dicen la política marxista, y por lo tanto no hay forma de que yo participe en un gabinete. Y así, y nosotros siempre fuimos enemigos de los auxilios, siempre denostamos de esos auxilios, siempre tuvimos muy presente que la política de puestos y de prebendas es política pequeña, es activismo, realmente no es alta política, y por lo tanto, entonces, estoy muy convencido de que nosotros vamos a hacer una gran renovación. Yo inclusive le hablaba al presidente Uribe, esa palabra a él no le gusta, una revolución política, que pudimos haberla hecho incluso también con las cámaras, que no se pudo hacer por las dificultades, los compromisos, las componendas, las influencias, pero que en el Senado yo creo que sí puede ser posible. Yo he venido apenas conociendo a muchos de los miembros de la lista, porque pues no participé en su formación, de hecho hubo mucha puja, sobre todo de Fernando Londoño, el propio candidato Oscar Iván con carta pública, de Fabio Valencia Cosio, un sector conservador muy pastranista que intentó que yo no estuviera, pero yo lo que decía es que el problema mío es que yo tengo llaves de esa casa, entonces a mí, ustedes qué diálogo me están diciendo, pero no nunca, tampoco pues puse al presidente entre los palos, él sabe muy bien que lo mío es muy conceptual, ideológico y programático y de mucha convicción, y que va a tener conmigo la gran ventaja y la gran garantía de todo un aparato de pensamiento atrás. A mí ningún tema me da susto, el tema económico me gusta, hice con él un
un diplomado muy interesante sobre macroeconomía, digo con el presidente Uribe, en lo que yo dirigía el centro de pensamiento nuestro. Me gusta mucho el tema judicial o el tema de la reforma judicial, me apasiona, y los temas sociales, ambientales, etcétera, han sido nuestra pasión. O sea que el presidente Uribe va a ver lo que es bueno cuando hay un equipo como el del centro de pensamiento detrás de su labor legislativa y de control político y mi labor legislativa y de control político. Bueno, hola televidentes, miren ustedes pues cómo tenemos aquí conversando con ustedes a Calzón Quitado a José Obdulio Gaviria, quien, como él lo dice, ha fundado ya 2 partidos. El partido de la U, que como no siguió el pensamiento del presidente Uribe, como fue traicionado, como lo dice él y lo dicen otros candidatos al Senado de la lista de Centro Democrático, pues los traidores había que dejarlos a un lado y fundar un nuevo proyecto político, que es el Centro Democrático. Estamos pues ante quien, como él mismo lo dice, no le tiene miedo absolutamente a manejar ningún tema. Eso va a hacer que este Congreso, que se elige el 9 de marzo, que se posesiona el 20 de julio, sea un Congreso, si pudiéramos decir una palabra, y la retomaríamos de hace muchos años, un Congreso admirable. Pero toquemos con José Obdulio un tema que tiene que ser de obligatoria, tiene que ser obligatorio en esta conversación, y es el tema de la paz. ¿Por qué la paz? Porque el presidente Santos tiene un proyecto de proceso de paz. El Centro Democrático tiene un proyecto de proceso de paz también, pero totalmente diferentes. ¿Por qué? Yo estoy siguiendo ese proceso de diálogos muy interesado, pero ya no desde el punto de vista del gobierno, sino de las FARC. Leo las páginas de las FARC y creo en las páginas de las FARC. No leo ya prácticamente ninguna declaración del gobierno porque no les creo. Comenzando, por ejemplo, porque juega sucio en todo. Como dijo hace poco Timochenko, el presidente Santos es un hombre tan ladino y traidor que parece que capturaron vivo a Alfonso Cano y mandó a asesinarlo, como al Che Guevara, lo dijo en el 22 de enero en un documento que me sorprendió muchísimo. Pero en el último documento, en el del 4 de febrero, las FARC dijeron una cosa que también me sorprendió mucho. Dijeron: nosotros definitivamente no vamos a hacer una paz como la que está pintando Santos por allá en Corrillos o en conferencias privadas, diciendo que nosotros somos que le somos faltones a nuestras ideas, que nosotros nos vamos a desmovilizar, dicen las FARC, que nosotros vamos a hacer la paz como él la está pintando, que lo único que vamos a hacer es una cosita ahí de trámite y sobre todo de cosmética, dicen las FARC. Entonces, ese proceso, para que sepan los televidentes, no va para ninguna parte. Me parece que el Nixon, yo le estoy diciendo el Nixon Santos o el Nixon Manuel Santos, que es el Watergate a la criolla que se está presentando respecto a la inteligencia militar, va a desnudar completamente la oprobiosa acción política de los 3 años largos de gobierno del presidente Santos. Le miente a todo el mundo, engaña a todo el mundo. Ahora prácticamente perdió totalmente la confianza de 70 generales, según se dice, o de 70 altos oficiales, porque no sé si hay tantos generales, no debe haberlos, de 70 oficiales del ejército, porque los puso en la picota pública diciendo que eran unos chuzadores, y después viene a saber que él mismo parece que había dado la orden y que era una acción legítima, parece. Pero bueno, siendo legítima o ilegítima, de todas maneras Santos estaba seguramente haciendo seguimiento a las FARC para acentuar y agudizar el engaño a toda la población colombiana. Casi como anticiparse a lo que estaban pensando las FARC, seguramente para eso lo hacía, pero no con un propósito loable de conducir bien las negociaciones o diálogos, sino seguramente para engañarlos a ellos también. Entonces, el proceso de paz, a nuestro modo de ver, sigue siendo conveniente de acuerdo a unos principios elementales. Primero, que sean procesos creíbles. Nosotros iniciamos un proceso con el ELN, incluso por intermedio mío se hizo la primera reunión entre el presidente Uribe y un comandante del ELN, Felipe Torres, en una suite
del Hotel Tequendama a las 11 de la noche de un día del año 2005. Y cuando vimos que eso no iba para ninguna parte, que no era creíble, inmediatamente el presidente dio la orden, véngase otra vez. Con una ventaja desde el punto de vista de la lealtad del ELN respecto al presidente Uribe, es que ellos estaban en la cárcel, salieron de la cárcel, fueron a negociar, apenas terminó la negociación, regresaron voluntariamente a la cárcel. En segundo lugar, que sea equilibrado, porque es que el presidente Santos pretende que, diciéndoles a los de las FARC que hay total impunidad, los va a convencer de que se desmovilicen. Pero va y le dice al ejército y a todo el mundo que de ninguna manera puede haber impunidad. Nosotros decíamos que sea equilibrado, que no haya impunidad, pero tampoco pues 100 años de cárcel o cadena perpetua o pena de muerte, porque se van a desmovilizar y van a hacer la paz. Y otro asunto que es básico también, que ya no tanto, porque ya los paramilitares no tienen organización, era que fuera universal. Es decir, un sistema de desmovilización y desarme que incorporara y le diera posibilidad a todas las organizaciones criminales, ELN, FARC, en ese momento AUC y bandas criminales con algún elemento de organización. Bueno, doctor José Obdulio, como estamos no solamente hablando de los temas del ideario político de Centro Democrático, sino temas ya de la maquinaria, del tema del día electoral, de la cosa ya operativa para poder llegar al Congreso de la República, un mensaje para los vallecaucanos sobre cómo deben apoyar esa lista de Centro Democrático. Estoy un poquito preocupado porque vengo de reuniones en otras partes, no en el Valle del Cauca, en donde después de que el candidato al Senado, etcétera, habla, dice, bueno, entonces vamos a votar por Uribe y por su lista. Sí, entonces dicen algunos, vamos a votar por la U. Entonces, eso en primer lugar, ahí está, la silueta del presidente Uribe, la mano en el corazón y el eslogan, mano firme, corazón grande. Ese es el voto uribista. Y en segundo lugar, es muy fácil, dado que nuestra lista es lista partidista, no una colección de avispas por ahí volando. Usted ve que en las vallas del Partido Liberal, entonces se dice, o de la U, o de esos, o del conservatismo, vote Partido Conservador, marque el 13 que soy yo. Y eso, la memoria es frágil, y uno que se va a acordar. Uno le pregunta muchas veces a la gente en los focus group, ¿por quién votó usted para Senado? Y por ahí el 20 o el 10% responden. Y en la Cámara no se acuerda nadie. Es una cosa curiosa. Nosotros no, nosotros simplemente se vota por Uribe, es decir, mano firme, corazón grande, mano en el corazón, y se votó para Cámara y se votó para Senado. De manera que yo creo que eso va a facilitar las cosas para nuestros electores que se dicen, según las encuestas, está más allá del 40-45% de la opinión nacional. O sea que la lista del Centro Democrático es una lista auténticamente de un partido político. Exactamente, no tiene... Ahora estuve por acá con un candidato hasta muy famoso, hijo de un hombre muy heroico y que murió en servicio a Colombia, aspirando a la presidencia. Él no tiene ninguna de las virtudes de su padre y tiene todos los defectos de su madre. Y entonces le preguntaban, y eso era diciendo el nombre y bregando como a moverse él, que yo puse tal iniciativa, que yo voté tal... Eso es una locura. O sea que cada uno es un partido, nosotros no. El candidato del Centro Democrático al Senado tiene una plataforma política. Y dentro de esa plataforma política dirá el jefe del partido, el látigo, como se dice, o el que conduce la disciplina del partido, como se dice en los partidos anglosajones, distribuirá cargas y tareas. Usted trabaje la economía, usted trabaje tal debate sobre seguridad, hagámosle control político a tal ministro, citemos a tal funcionario e incluso manejemos tales asuntos regionales del Valle del Cauca, etcétera, y asignando tareas. No es una cosa espontánea como una especie de cantinflas o ahí regado hablando paja y creando expectativas vanas. Bueno, amables televidentes, hemos conversado con José Obdulio Gaviria. Aspiramos a, una vez elegido senador de la República el 9 de marzo, que regresa al Valle del Cauca a acompañar al candidato de la presidencia de la República del Centro Democrático, pues volver a conversar con él, porque podríamos quedar aquí conversando mucho más tiempo, pero las ocupaciones y la campaña en que está para lograr que el Valle del Cauca, como creen
en el Centro Democrático debe colocar 150.000 votos. Oigan, vallecaucanos, tienen un reto interesante por parte del Partido Centro Democrático. 150.000 votos hacen que la presencia de él en otras partes sea necesaria. Muchas gracias, José Obdulio, por haber estado Muchísimas aquí gracias, en A Calzón Quitado. Estaremos a calzón quitado con investidura parlamentaria a partir del 9 de marzo con absoluta seguridad. Es un compromiso. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa?